Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. El Comité de Tertulios del Instituto de Estudios Fiscales de Costa Rica se complace en presentar la tertulia del día de hoy sobre la inteligencia artificial al servicio del contribuyente y de la hacienda pública. Esta tertulia o mesa redonda va a estar coordinada por el señor Modesto Vargas, con la participación del señor Ernesto Ramírez y el señor Raúl Zambrano. Me corresponde presentar a don Modesto, quien es abogado por la Universidad de Costa Rica, con una especialidad en Fiscalía Internacional de la Universidad de McKenna Business School de St. Vincent College, Pensilvania, Estados Unidos. Es profesor de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad de Costa Rica. También actúa como profesor en el programa especialista en impuestos de la Universidad Fundepost. Ha participado como facilitador en programas de capacitación del Ministerio de Hacienda, donde además fue parte del equipo que lanzó el proyecto de digesto tributario electrónico de la Escuela Judicial y Municipalidades. Adicionalmente, ha participado en conferencias nacionales e internacionales en la materia tributaria. Con esta presentación breve de don Modesto, los dejo con don Modesto para dar inicio a la actividad de hoy y nuevamente les agradecemos su participación. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, un gusto saludarle a todos los que nos acompañan en esta tarde, en esta noche de miércoles 17 de abril del año 2024, en el cual pues estamos aquí para desarrollar un tema que creo que a todos nos apasiona y que nos interesa, ¿no? Y que es el tema, sin lugar a duda, de la influencia y de lo que está sucediendo en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, y no solamente desde la perspectiva de la asistencia al contribuyente, sino también del control tributario, las típicas funciones de la autoridad tributaria a nivel mundial. Y para ello, pues contamos con dos importantes expositores que en esta tarde nos acompañan, don Ernesto Ramírez y don Raúl Zambrano. Don Raúl Zambrano es ingeniero de sistemas, es director de asistencia técnica y tecnología del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT, en Ciudad de Panamá. Ha dirigido equipos internacionales multidisciplinarios en proyectos de modernización ejecutados por el CIAT en 8 países y ha participado mejorando procesos y desarrollando y evaluando sistemas de información como consultor en más de 20 administraciones tributarias y aduaneras. Ha dictado también clases de bases de datos, gerencia de sistemas de información y orientación a objetos en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y en la Universidad San Francisco de Quito, y seminarios sobre tecnología y administración tributaria en varias universidades de América y Europa. Miembro de la TFDE, de la Acción 1 de BEPS, ha sido autor y editor de varias publicaciones en materia de administración tributaria y tecnología. Bienvenido, Raúl, en esta tarde a esta tertulia. Un gusto saludarte. Muchas gracias, maestro. Por otra parte, tenemos a don Ernesto Ramírez, ingeniero en sistemas con maestrías en informática aplicada y administración de empresas, gerente de proyectos certificado por el PMI, consultor internacional y experto en tecnologías de la información con más de 30 años de experiencia en la implementación de proyectos de transformación digital en los sectores público y privado. Creó y lideró el programa de modernización de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala. Ha dirigido además proyectos relacionados con el área aduanera y la gestión financiera pública. Líder y colaborador de equipos globales, multidisciplinarios y multiculturales en países como Timor-Leste, Sudán del Sur, Sierra Leona, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Ecuador, México, entre otros. Actualmente es el coordinador del componente de administración tributaria del proyecto de Hacienda Digital Costa Rica, que es precisamente, creo, en lo que vamos a también a enfocarnos un poco a que don Ernesto nos cuente precisamente todo lo que está ocurriendo con el desarrollo de este importante proyecto de Hacienda Digital que llamaremos PHD, para decirlo así muy rápido, en nuestras intervenciones. Así que pues, buenas tardes, Ernesto, un gusto saludarte y pues gracias por acompañarnos en esta tarde. Creo que está muteado, pero, Ernesto, creo que estás muteado, pero bueno. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, no, fantástico. Bueno, gracias Ernesto, Raúl. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este ratito, ¿no? Hace apenas unos minutos que vamos a compartir sobre un tema que creo que es fundamental y además un tema que está en boca de muchos, ¿no?
Y es que, vamos a ver, voy a hacer una pequeña introducción y yo luego lo que vamos a ir haciendo es que lo vamos a ir conversando. Yo les voy a ir preguntando y ustedes van a ir contestando y van a ir haciendo todas sus aproximaciones al tema. El desarrollo de la inteligencia artificial, yo creo, en nuestro mundo ha superado con creces, yo creo que no es nuestra imaginación, ¿verdad? Al prácticamente inmiscuirse en todas las áreas de nuestra existencia y, por supuesto, la parte tributaria entre ellas. Eh, Como consecuencia de ello, yo creo que las administraciones, y estamos claros que las administraciones tributarias están usando aplicaciones que usan inteligencia artificial tanto en las funciones de asistencia al contribuyente como de control tributario. Y es interesante que esto nos plantea siempre la pregunta ante cómo estas nuevas tecnologías disruptivas pueden afectar de manera significativa los derechos y garantías de los contribuyentes y también, por ejemplo, el derecho a la explicabilidad algorítmica, a la transparencia y hasta afectar derechos fundamentales, ¿verdad? De los individuos, el derecho a defensa, el derecho de igualdad, el derecho a intimidad, ¿verdad? De los contribuyentes, producto precisamente de las posibilidades de la existencia de lo que se llaman discriminaciones algorítmicas, tanto en la construcción de los algoritmos como en los mismos datos de entrenamiento de estos. Entonces, el reto es monumental. Yo creo que el reto es importante por cuanto sobre, y algo que tengo que decir, esa es mi percepción personal, y alguna cosa que voy a decir ahorita es importante, por cuanto es sobre el interés de la hacienda pública está el de los ciudadanos del mundo y de sus derechos, y por ello estas nuevas tecnologías disruptivas claramente creo que nos van a llevar, sin lugar a duda, a la evolución de nuevos cuerpos normativos que regulen realmente las características y los elementos tan propios del uso de la inteligencia artificial en el ámbito tributario. Ya se habla en el mundo de los neuroderechos. Ya Chile, es más, Chile ya acaba de implementar en su constitución política el concepto del neuroderecho. Y pues bueno, de eso se trata en esta tarde, de empezar a hablar de esas nuevas tendencias que se están dando a nivel internacional. Una advertencia previa que tengo que hacer, ¿verdad? En ese sentido, tanto Ernesto como Raúl han autorizado para que se haga la grabación, ¿verdad? Las opiniones que ellos dan en esta, en esta conversación. Y asimismo, las opiniones que ellos expresan básicamente responden a sus opiniones en carácter personal y no representan, digámoslo así, la postura de las entidades en las cuales ellos están colaborando, o sea, el Ministerio de Hacienda en algún caso, el proyecto más bien de Hacienda Digital en particular, y en el caso de Raúl del CIA. Hechas esas aclaraciones, pues continuamos. Qué interesante, más. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les parece si empezamos a conversar un poco sobre para que aquellas personas, porque ven que tenemos aquí personas que de pronto es la primera vez que están escuchando el concepto, digamos, de tributación y hacienda digital? Yo me acuerdo que estaba leyendo yo el libro blanco sobre inteligencia artificial, que se titula el libro blanco de la Comunidad Europea, ¿no? Y donde claramente el libro blanco hablaba sobre el desarrollo, ¿verdad?, veloz de la inteligencia artificial, hablaba de las claras ventajas que eso puede tener desde el ámbito tributario, para las administraciones tributarias, para los contribuyentes en cuanto a su cumplimiento, y también hablaba el libro blanco de los eventuales riesgos potenciales, como la opacidad en la toma de decisiones, la discriminación de género, discriminaciones algorítmicas en general. Pero un tema que uno tiene que preguntarse es, lo primero que uno tiene que preguntarse es, bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? ¿Verdad? Entonces, tal vez, no sé, Raúl, para vos, ¿qué es la inteligencia artificial? Luego en eso nos da su postura para que tengamos un primer concepto que yo sé que algunos de los que están aquí quieren tener, por lo menos como base, para entender lo que lo vamos a hablar. La inteligencia artificial en poder de la administración tributaria y también a favor de los contribuyentes. Buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias, Modesto, por la invitación a ustedes. Y yo creo que cuando tuviste la amabilidad de leer la hoja de vida, se te olvidó decir que además uno es un poco aventurero y un poco irresponsable, porque venir a que le pregunten de cosas de derecho entre tantos abogados, sin uno ser abogado, y permitir que lo graben además a uno, son palabras mayores. Así que pues ya anticipamos que pues uno es valiente lo suficiente para meterse aquí con un poco de los colegas abogados y esperamos no quedar tan mal. No, Pero Compartimos yo, eso, ¿eh? pero, pero yo creí que vale la pena sí, empezar con alguna introducción dale. previa a entender un poquito las cosas. Y es
la administración tributaria y la tecnología. Yo creo que es indispensable. Hoy por hoy vamos a encontrar en muchos textos, muchas personas que van a afirmar, no sin razón en mi opinión, que la administración tributaria es un negocio de procesamiento de información. Hoy en día no se puede hacer de otra manera. Y cuando tú ves la literatura de los últimos, tal vez 15, 20 años, y la más reciente, vas a encontrar que entre las cosas más modernas, más sofisticadas que se mencionan para buscar promover el control, el cumplimiento voluntario y el control del cumplimiento de parte de la administración tributaria, se mencionan dos aspectos muy importantes. El primero es la declaración electrónica. Es decir, que las declaraciones de impuestos, a diferencia de lo que ocurría cuando yo tenía el pelo negro, en que pues las personas declaraban normalmente en papel, a veces con anexos, una vez al año el impuesto sobre la renta y a lo sumo una vez por mes los impuestos de frecuencia mensual como el IVA, y enviaban esa información sobre cosas pasado en papel que debían ser capturadas por personas con todas las dificultades y los problemas de información que eso tenía. Se imagina que la incorporación de soportes electrónicos y particularmente de la Internet con toda su potencia y la capacidad de gestionar violentamente la comunicación de los datos, genera un espacio, una dinámica completamente diferente. Y cuando vemos América Latina, y estoy generalizando, por supuesto, porque hay algún país que está más adelante que otro, pero cuando vemos América Latina en general, vamos a ver que el total de las declaraciones de impuestos se presentan hoy de manera electrónica. En algún país encontramos que es del 99%. Y bueno, en algún país un poquito menos por cosas particulares, pero existen países en América Latina, y no estoy hablando solo de los grandes, que no hay otra forma de declarar. Es decir, no existe más la opción de declarar en papel. Cuando lo contrastas con administraciones tributarias del primer mundo, esa es una realidad diferente. Existe todavía la forma de presentar en papel en algunas de las economías del primer mundo, ¿no? Y entonces, ese primer paso como que está dado. Y viene acompañado de que la información que viene en las declaraciones no es exclusivamente la que como contribuyente tú consignas en cada uno de los campos de esa declaración, sino que además acompañas con información también en formatos electrónicos, información que de terceros, incluyendo el sistema financiero, grandes contribuyentes con sus operaciones como grandes compradores o como grandes devedores, como grandes vendedores, etcétera, van comunicando de manera periódica a la administración tributaria con una agilidad importante. El segundo factor tiene que ver con algo que le llamamos de manera más genérica y más amplia, control continuo de transacciones, pero que en el lenguaje del día a día de las personas es la factura electrónica y otras cosas similares. Ahí hay notas de crédito, notas de débito, certificados de retención, una cantidad de cosas que son o que ocurren directamente en tiempos muy cercanos al real, o en algunos casos en tiempo real, o incluso la administración tributaria conoce sobre esos documentos antes que la otra parte, es decir, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, en México, Colombia, en todos los casos, y en muchos casos de Chile o Ecuador, que la administración tributaria recibe el documento antes que el comprador obtiene su copia, ¿no? Y esto de todas las transacciones, 365 días al año, 24 horas, ¿no? Esas son la cantidad de información, el detalle de la información, porque no estamos hablando de las cabeceras, que es lo que tendría en opinión de algunos, derecho la administración tributaria de conocer, sino que estamos hablando de todo el contenido de esa información, llegan a la administración tributaria íntegramente en la mayoría de nuestros países. En algunos casos, las operaciones con consumidor final puede que lleguen a nivel de resumen, pero de manera genérica, las facturas llegan íntegramente a la administración tributaria, con una potencia de contenido de información que es brutal. En un par de días, estamos hablando, el caso de Costa Rica, más de 120 millones de documentos por mes. En un par de días se reciben más documentos que los que la administración tributaria recibía en todo un año, en 2 días. ¿Ya? La cantidad de información es enorme. Y cuando imaginamos eso, también debemos sorprendernos, maravillarnos y decir, bueno, estas innovaciones disruptivas de la que en el mundo de la literatura encontramos,
en nuestros países está, digamos que, solventada. Hemos pasado por ahí en América Latina. Hay que reconocer el esfuerzo, el grado de modernización de nuestras administraciones, fantástico. Pero viene acompañado de un pequeño problemita. Es que es mucha información y que no hay poder humano que pueda hacer mucho con ellas, aparte de sumar todas las facturas, sumar todos los créditos, los débitos, compararlo con la declaración. Es obvio que eso lo vamos a hacer, ya se hace, pero esa potencia de trabajar para diferentes cosas, de facilitar el cumplimiento, por un lado, pero también para control y evitar los abusos, requiere incorporar otro tipo de tecnologías. No se puede tratar esos volúmenes de información con las mismas herramientas, las mismas características y los mismos procedimientos a los que estábamos acostumbrados en la época en que era toda nuestra actividad de carácter forense. Y ahí es que la inteligencia artificial, que hay que partirla en dos modos, ¿no? La tradicional y la nueva, esta nueva generativa de lenguajes, de modelos de lenguaje largos, Large Language Models, tienen una aplicación importantísima, ¿no? Y la primera, la inteligencia artificial más genérica, más tradicional, tiene, en mi opinión, y voy a tratar de hacerlo en un minuto, tres aplicaciones de la administración tributaria. La primera es de procesamiento continuo, algo así como si estamos consumiendo el streaming de Netflix. Las informaciones están llegando a la administración permanentemente, cada segundo está entrando, efectivamente cada segundo está entrando información a la administración. No hay manera de que los seres humanos lo vean, no hay forma. Y también es muy difícil regresar atrás. Entonces, identificar problemas y particularmente identificar posibles operaciones de simulación de operaciones con la intención de defraudar, mientras más rápido se haga, mejor. Y no hay otra manera. Hay que buscar, identificar factores de riesgo, encontrar indicios de operaciones erróneas por error legítimo o por error deliberadamente causado en esa operación. Es decir, que se va procesando los datos cuando van llegando. La segunda tiene que ver para explicar las cosas. Es identificar tendencias, identificar qué es lo que ha ocurrido genéricamente en un sector económico y por supuesto, con ese conocimiento, buscar predecir el comportamiento de la economía, cómo se va a comportar la recaudación, poder hacer análisis de otro punto. Y el tercero tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial dentro de los procesos de la administración tributaria. El ejemplo más claro y más directo es en los procesos de selección de casos de fiscalización o en los procesos de devoluciones de impuestos, en los que si incorporamos mecanismos de inteligencia artificial, podemos aportar en la toma de decisiones para identificar mejores casos de fiscalización y acelerar el proceso de devolución cuando legítimamente al contribuyente le corresponde esa devolución, sin necesidad de auditorías largas y complejas o de necesariamente requerir la presencia del ser humano. Claro, compatibilizado con el ser humano. Si es una cosa de unos pocos miles de colones, se puede hacer automático. Cuando son unos pocos cientos de millones de colones, es mejor que después de que la inteligencia artificial lo vio, algún ser humano lo verifique. Pero estas mejoras en los procesos hay que incorporarlas en la parte operacional de la administración tributaria, lo que no es sencillo, porque pues nuestros sistemas son antiguos, son un poco más viejos. Hacer esa integración requiere trabajo e imaginación. Y sobre la nueva, la generativa, tal vez conversamos un poquito más adelante. No, gracias, Raúl. Efectivamente, yo estoy completamente coincido con vos y haciendo mía las palabras del Tax Administration de 3.0 de Digital Transformation, de Tax Administration de la OCDE, que decía que estamos en presencia de un modelo diferente de administración tributaria. Estamos ante un modelo completamente distinto. Esto por cuanto es un hecho, creo que incontrovertido, y ahora lo estabas diciendo, el acceso que tienen actualmente las administraciones tributarias a cantidades enormes. Ahora está dando cifras enormes de información digitalizada en sus megabases de datos, esa big data, ¿no? Es más, el año pasado, nada más para que ustedes lo escuchen, el año pasado en el contexto de las jornadas tributarias costarricenses que tuvimos acá en San José, Costa Rica,
el director de fiscalización en ese momento dijo que, por ejemplo, se había corrido con el detector de anomalías o irregularidades de facturas electrónicas del CIAT, ¿verdad? Precisamente este software, se había hecho una corrida y un procesamiento de más de 1.000 millones de datos en aproximadamente 8 horas, ¿verdad? En un día completo de procesamiento de información de esa megabase de datos en 8 horas. Y ahí nos dábamos cuenta en ese momento de que, wow, efectivamente creemos que lo que sucede es que ante la gran cantidad de información es necesario claramente contar con las herramientas tecnológicas, esas tecnologías disruptivas que te permitan, de alguna manera, a partir de ese Big Data, en términos sencillos, hacerse cargo del problema de analizar y extraer sistemáticamente información de datos que son demasiado grandes o complejos para ser tratados por software, supongo, de tratamiento tradicional. Ustedes los dos son ingenieros, aquí sí que estoy rodeado de ingenieros y saben hablar perfectamente de esa temática. Así es como los datos, los modelos estadísticos, la optimización, el machine learning, ¿no? Me parece que han sido vistos como esa receta para la reunificación gradual de campos de la inteligencia artificial que de pronto antes estaban un poco separados, ¿verdad? Y que ahora pues van a permitir maximizar el tema, digamos, del análisis de riesgos, pero también de la asistencia al contribuyente. Y es que datos ya que son un poco hasta viejos, diría yo, dados por la OECD también y por organismos, decía básicamente que según informes de la OCDE, que más del 53% de las administraciones tributarias utilizaban herramientas basadas en inteligencia artificial, ¿no? Y eso pues claramente abre un gran reto. Ahora, Ernesto, ¿cómo ves vos esa perspectiva de la que estamos hablando? Estamos hablando de la perspectiva de cómo la adopción de esas nuevas tecnologías disruptivas y de la aplicación de la inteligencia artificial en esos dos ámbitos que toca Raúl, realmente la estamos viendo reflejada ya en Costa Rica. Y nos gustaría que nos habláramos del caso costarricense y de lo que estás vos metido directamente, que es en el proyecto de Hacienda Digital, donde más adelante te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con el Sinerge y con todo lo que ya, por lo menos yo he logrado ver que está colgado en la página del Ministerio de Hacienda, pero que nos gustaría. Así que danos tu perspectiva también sobre este tema de la adopción de estas nuevas tecnologías, sobre tu concepto de la inteligencia artificial aplicado al campo tributario en este proyecto en el cual estás involucrado. Contanos, por favor. Bueno, realmente pues creo que Raúl le explicó muy bien, digamos, los diversos ámbitos en que se puede utilizar la inteligencia artificial y la importancia de poder contar con las herramientas necesarias para poder extraer información de esos grandes volúmenes de datos con que pueden contar las administraciones tributarias. Realmente, a mí sí me gustaría dar un paso atrás. Y decir que, bueno, para llegar a un uso eficiente realmente de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, primero a veces tenemos que caminar. Yo creo que el caso de lo sucedido, o sea, el ejemplo de lo sucedido en Costa Rica con el hackeo que se dio y todas las repercusiones que esto tuvo, por ejemplo, en los obligados tributarios, nos demuestra ok, muy bien estar hablando de todos estos temas que son muy disruptivos y que son muy interesantes y que además son el futuro, pero también tenemos que dar una mirada a lo básico. O sea, tenemos que garantizar tener sistemas que funcionen, tenemos que tener sistemas que estén integrados, tenemos que tener sistemas que permitan que la información realmente sea correcta, que la información realmente no esté dispersa y con una cantidad de inconsistencias enorme, que es lo que puede estar sucediendo en estos momentos. Entonces, realmente, yo creo que tenemos que primero comenzar gateando, caminar dando pasitos cortos y después, bueno, ya poder correr. Y yo creo, llevándolo un poco al contexto de Costa Rica, yo creo que estamos en un punto donde incluso hablar de administración tributaria 3.0 es un poco avanzado. O sea, si nos vamos sobre todo a ver que ya la administración tributaria 3.0 pues plantea elementos como que la administración tributaria llegue a los sistemas de los contribuyentes. Que muchas de las reglas, de las cosas que la administración tributaria necesita, estén en los sistemas de los contribuyentes. Plantea, bueno, retos de identidad digital, retos de interoperabilidad entre muchísimas instituciones de gobierno, que es algo que realmente sí es muy importante, en lo cual sí se está trabajando en el proyecto Hacienda Digital,
pero bueno, también hay otros elementos que sí, a los que sí se quiere llegar, temas de identidad digital, temas de interoperabilidad, temas de irnos un poco más a más allá del concepto de cumplimiento voluntario y hacer los sistemas eh, donde el cumplimiento sea por diseño. O sea, no hay otra forma de que lo hagas porque yo te voy a ir llevando de la mano para que tú cumplas. Entonces, más allá de que yo voy a promover el cumplimiento voluntario donde tú tienes la opción de cumplir o no cumplir, yo te voy a llevar de la mano para que tú cumplas porque así está diseñado el sistema. Entonces, yo creo que dando un recorrido por todos estos elementos, estamos en un punto donde Costa Rica, por ejemplo, estamos comenzando a dar esos pasos y un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el cambio de enfoque un poco de esa administración tributaria represiva hacia una administración tributaria más centrada en el ciudadano. En dar facilidades al ciudadano, en asistir al ciudadano e incluso los temas de control que puedan estar vinculados incluso con la inteligencia artificial también van a beneficiar al ciudadano. Yo veo, por ejemplo, desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, veo dos elementos principales, que uno es de asistencia y el otro es de control. Ambos se complementan, pero bien utilizados podríamos decir que ambos van al final a hacer un beneficio para el ciudadano. ¿Por qué? Porque por un lado, no sé, en temas de asistencia, desde que me va a permitir dar una asistencia muchísimo más personalizada, y a ver, debo decir que ya muchas administraciones tributarias en el mundo, en América Latina en especial, ya usan bots, por ejemplo, para asistencia al contribuyente. Realmente esto debe ir mucho más allá, muchísimo más allá, donde ya al obligado tributario se le ayude a declarar correctamente, donde te vaya guiando de la mano, donde realmente al final yo llegué a un punto donde sea muy fácil cumplir con mis obligaciones tributarias. Por otro lado, el tema de inteligencia artificial, el del uso de la inteligencia artificial para la detección de fraudes o para la detección de determinadas irregularidades es vital, yo creo, y que es un elemento que a futuro tiene que estar. Y bueno, yo eso lo veo muy embebido en los sistemas o en los módulos de gestión de riesgos que debe tener todo sistema tributario. Hoy por hoy, yo no concebiría un sistema tributario eh, donde no hubiera un módulo de gestión de riesgos. Realmente eso es vital. Y es vital porque en la medida en que se gestionan bien los riesgos, y eso puede hacerse muy bien con el uso de la inteligencia artificial y el manejo de grandes volúmenes de información, en la medida en que yo hago esto, el obligado tributario también se va a ver beneficiado, porque realmente vamos a poder llegar a esa política donde el que quiere cumplir le damos todas las facilidades y el que no cumple, pues entonces a ese lo controla. Pero evito, digamos, los sesgos que se producen el día de hoy, donde las selecciones de casos realmente pueden ser muy ad hoc y eso provoca que en ocasiones se afecten los derechos del obligado tributario. Bueno, precisamente ese es un tema que más adelante voy a tratar de introducir de manera muy leve. Como claramente, yo que Raúl y Ernesto decíamos que hay demasiados abogados, pero les cuento que no, aquí hay demasiados contadores también, economistas. Así que no, aquí habemos de todo. Simplemente lo que sí está claro es que estamos un montón de apasionados por esta materia, que nos encanta y por eso sí estamos acá. Pero bueno, no, gracias Ernesto, precisamente totalmente de acuerdo con vos. Es más, yo creo que una cosa que yo estaba reflexionando un día de estos en el contexto de algo que estoy escribiendo sobre el tema, era precisamente sobre el hecho cómo en Costa Rica, además ya desde mediados de la última década del siglo pasado, en el contexto del programa de modernización de la administración tributaria, el PEMAT, y ahí se venía hablando precisamente de la necesidad de implementar sistemas, digamos, sistemas tecnológicos para poder facilitar no solamente las funciones de asistencia al contribuyente, sino también del control tributario. Es que no hay ninguna duda, yo creo que los dos coincidimos, los tres coincidimos en que los dos grandes pilares de una administración tributaria moderna son, una parte, la asistencia y ayuda al contribuyente y por otra parte, el control tributario, y ambos elementos intersecados por las tecnologías de la información que ahora también están, digamos, maximizadas o potenciadas por la inteligencia artificial. Y yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo, en que es algo que ya en Costa Rica se está realizando. Y es que, si ustedes recuerden que estamos aquí en Costa Rica, nos vamos a recordar un poquito de la evolución que hemos ido teniendo, ¿no? Hemos ido pasando hasta por sistemas de administración, de un proyecto de Hacienda Digital que en su momento no funcionó, ¿verdad? Que fue pues un fracaso ahí por el tema de la quiebra del desarrollador.
nos gastamos 25 millones de dólares y no sé dónde, qué habrá pasado con ese tema, pero no lo logramos en su momento, el objetivo. Pero hemos ya desarrollado temas de facturación ya electrónica, ¿verdad? Obviamente temas también de la administración tributaria virtual, la TV, que ya lo tenemos ahí ya en funcionalidad. Ya se viene hablando exactamente desde hace tiempo ya de los proyectos de integrar bases de datos a nivel intergubernamental, dentro de los cuales se puede obtener información que puede ser información de trascendencia tributaria. Y yo como abogado ahí siempre se me encienden las luces, ¿no? Un poco lo que estamos ahora conversando sobre, bueno, cuál va a ser el alcance de lo que en algún momento llamaba yo esa pesca de arrastre, ¿no? De información, porque es tanta la información que se puede captar, y lo vamos a ver más adelante, que ahí es donde también viene a la luz un gran reto, gente, y es el reto de la gobernanza de los datos, ¿verdad? A mí me parece que es un tema muy importante, ya Raúl lo estaba tocando ahora, me parece, ¿verdad? Porque me parece oportuna la idea de que no hay un avance en el uso del Big Data, en la asistencia al contribuyente o en la lucha contra el fraude fiscal, si no hay información y si esta no es de calidad, o si esta no es correctamente administrada, protegida y usada de forma adecuada, ¿verdad? Son tales las cantidades de información, las complejidades y fuentes de esta información que se requiere una estrategia y modelos de gestión de datos de las administraciones tributarias, es decir, al fin y al cabo, de gobernanza de los datos. La gobernanza de los datos es absolutamente importante. Y ya ahora, creo que alguno de ustedes ya lo tocó, que fue Ernesto, que lo tocó claramente cuando hablaba precisamente de lo que pasó en Costa Rica en el año que 2022, fue en el 2022, cuando nos vimos sometidos, por ejemplo, al tema de un ciberataque, pero masivo, ¿no? A las diferentes bases de datos, incluidas precisamente las del Ministerio de Hacienda. Bueno, uno de los aspectos, uno de los temas relacionados con la inteligencia, con la gobernanza de los datos, es precisamente el tema de la seguridad de la información. Pero también, por otro lado, el tema de la calidad de la información. Y en eso yo sé que Raúl, en algún momento, me acuerdo un muy buen artículo que me encantó, que lo leí de él, que se llamaba, pues, que la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, y que no era un almuerzo gratis, ¿verdad? Creo que no sé si lo dije correctamente el título, pero por ahí era. Vos hablabas, creo, Raúl, precisamente del tema de la gobernanza de los datos. Comentanos un poco más de eso, y después en eso también le voy a dar espacio para que hable un poco del tema de la gobernanza de los datos. Ahora que hablamos de esa Big Data, esa gran cantidad de información. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Sí, yo creo que cuando algunas veces como usuarios de los servicios de un banco, de una línea aérea y los servicios que brinda el Estado, se nos viene a la idea de que todo lo que está detrás de esos sistemas es perfecto. Y tal vez nos acostumbramos porque muchas de las cosas se acercan a la perfección. Es muy difícil que tu saldo en la cuenta corriente del banco no sea correcto. Es muy difícil que llegues al mostrador de una línea aérea y un boleto aéreo que legítimamente compraste y legítimamente pagaste, te digan, pues no, aquí no aparece, debe haber algún error. Pasa muy poco. Cuando pasa se vuelve un problema que llega a titular en los periódicos, pero la verdad es que no hay ninguna razón para que los datos sean magníficamente buenos, magníficamente oportunos y magníficamente completos si no haces algo para buscar asegurar que eso sea así. Y en el caso particular de la administración tributaria, la fuente o el origen de esos datos en muchísimos casos son los contribuyentes. Y muchos de esos datos son generados por los contribuyentes eh, para cumplir una obligación tributaria. Es decir, que no genera valor en su negocio, no genera valor en su mundo. Simplemente, pues tiene que generar un informe porque la administración tributaria se lo pide y tiene, pues no sé, que enviar cuáles son sus mayores vendedores o pasar el detalle, compartir el libro tal o el libro cual y utilizar tal formato en XML y notificar de algún cambio cuando hay un cambio en la directiva o cuando cambia el contador, los cambios o los elementos de información que la administración le solicita al contribuyente. Y esto, pues, en un marco en el que tradicionalmente nuestra visión de usuarios de los servicios públicos viene enmarcada en una tradición antigua que va cambiando,
pero que todavía existe en que las cosas te pedían también otra vez la misma copia de algo que ya mismo, algo que yo te había entregado a ti y me vuelves a entregar y eso se va acumulando de copias de documentos, de certificados y cosas en los diferentes procesos, ¿no? Entonces, esa información, cuando además, si no la entregas bien, si solamente cumples y pasas las validaciones que pusiste, ¿por qué va a ser de buena calidad? ¿Qué va a hacer que mágicamente los contribuyentes todos digan, bueno, esto que a mí no me sirve para, no me mejora en nada mi proceso productivo para fabricar mis piezas, para entregar de mejor calidad los servicios que yo le genero a mis clientes o atender a mis huéspedes de mejor manera? Nada de esos procesos se mejoran con cumplir a cabalidad la entrega con altísima calidad de información que le pide la administración tributaria. Y entonces, si no pasa nada, si no te ocurre nada como contribuyente por entregar la información mal, incompleta, a destiempo, con cualquier cantidad de errores o que difícilmente se parecen a la perfección a la realidad, pues no hay ninguna razón para imaginar que eso mágicamente va a solucionarse. Pero cuando nos lo creemos, ¿cuál es el problema que vamos a encontrar? Que vamos a poner del otro lado magníficas herramientas con una potencia tremenda para procesar grandes cantidades de datos e incluso herramientas de inteligencia artificial y vamos a utilizar esos datos para clasificar o para hacer regresiones. Para clasificar y decir, bueno, este está bien y este está mal, este hay que auditar porque es riesgoso y este no, este hay que devolverle la plata y a este no, este es quien dice ser y este está simulando su información. Y vamos a tomar decisiones o sugerir decisiones que no corresponden a una realidad porque los datos son incompletos o porque los datos son malos y no están de calidad. Entonces, es indispensable para poder utilizar técnicas de analítica de datos y mucho más para utilizar técnicas avanzadas de analítica de datos, trabajar en esos datos. Hay que gobernarlos y eso requiere que todo su ciclo de vida sea gobernado. Es decir, que dentro de la administración haya personas preocupadas por esos datos. Imaginemos un país X, cualquiera, que súbitamente encuentra un recurso mineral fantástico, litio, por ejemplo, y dice, bueno, ahora vamos a hacer una cantidad de baterías. ¿Qué es la cosa que va a hacer primero? Va a intentar regularlo, va a intentar gobernar eso, que no es cualquiera que va ahí, vamos todos del lejano oeste a excavar y ver si sacamos litios el que llega primero, ¿no? Vamos a buscar regularlo. Pues lo mismo hay que hacer con los datos, hay que regularlos, asegurar su calidad, cuidarlos, protegerlos, ver quién tiene derecho a acceder a ellos. Y cuando tomamos en cuenta que los datos que tiene la administración tributaria, por ejemplo, en la factura electrónica, incluyen cosas como qué es lo que le gusta hacer a Modesto los viernes de la noche, Wow. por los consumos que tiene, pues más vale que tomemos las precauciones para que eso no sea mal utilizado, ni siquiera consultado por quien no debe. Y cuando se consulta, tiene que haber una explicación de por qué ocurrió. Y tiene que haber una actuación interna de la administración tributaria que verifique que esos accesos son legítimos, que cuando se necesitan los datos de manera general se hayan anonimizado, se hayan ocultado tus detalles para que podamos ver algunas cosas de manera general, pero no poder identificar. Y cuando vemos personas políticamente expuestas, futbolistas, modelos, pues esa cosa se vuelve aún más compleja, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Incluso en otra cosa del ciclo de vida de los datos, en la que a veces nos olvidamos, hay que poder desaparecerlos. Es el derecho de los ciudadanos que después de un tiempo nos podamos olvidar de las cosas que por cualquier razón cuando tenía 18 años lo hizo mal. Y ahí los informáticos, y seguramente Ernesto no me va a dejar mentir, tenemos un pequeño defecto ahí. Pues nos gusta poco borrar las cosas, ¿no? Y nos dice, bueno, eso, y el disco es cada vez más barato, uno puede dejarlo ahí de por vida, no sabe cuándo podrá ocurrir y la necesidad de reincorporarlos. Y si pones herramientas muy potentes que pueden verificar cualquier información muy vieja, resulta que algo que cuando tienes 60 años, hiciste 40 años atrás, podría ser analizado para identificar una situación de riesgo.
Y eso entra en ese conflicto que seguramente como abogado te va a gustar tratar más de el derecho de todos contra el derecho de uno y esas cosas pues que nos ponen a pensar mucho y cosas que me parece que no están completamente solucionadas ni siquiera en nuestro entendimiento sobre toda la... Pero que sin duda esos datos hay que gobernarlos, no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces las administraciones, la tributaria sobre todo, pero en general la administración pública tiene que gobernar los datos para sacarles provecho, porque no se pueden dejar de usar y hacerlo de buena manera. Y sin lugar a dudas, completamente de acuerdo, Raúl, esa gobernanza de los datos precisamente involucra, como bien lo planteaste ahora, la posibilidad de que efectivamente en la captación de la información por parte de la autoridad tributaria de los países, de cada país, existan los riesgos asociados a lo que yo llamo esa pesca de arrastre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en algo que leí, ahorita le pregunto a Ernesto de esa línea, en algo que leí en los documentos que están colgados de la página del Ministerio de Hacienda relacionados con el proyecto de Hacienda Digital, cuando se hablaba del uso intensivo de inteligencia artificial, ¿verdad? Tomando en consideración hasta 25 fuentes de información distintas, creo que se habla más o menos de eso. Y ahí se habla precisamente, por ejemplo, del uso de redes sociales, bueno, de Twitter, bueno, X, como se le dice ahora actualmente, de Facebook, es decir, todas las redes sociales que también hay cualquier cantidad de información que están ahí. Bueno, ¿qué va a suceder con la captación de esa información? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para poder realmente filtrar y establecer de manera clara aquella información que únicamente responda a la condición de ser información de trascendencia tributaria? O en palabras de la OSD o también del propio Código Tributario, el artículo 106 de nuestro Código Tributario, información, digamos, que sea información totalmente direccionada, básicamente, al tema, digamos, de la determinación, gestión, fiscalización de los tributos, ¿verdad? Entonces, Ernesto, ¿cómo lo ves exactamente? El tema de la gobernanza de los datos. ¿Ve que, no, ve que es el tema tanto de la calidad, de cómo vas a captar, de cómo vas a organizar, proporcionar todos los datos que guarda la administración en un formato uniforme, que ahora lo estás diciendo que es todo un mega reto también en Costa Rica, los diferentes software que tienen diferentes edades, y hablamos del SIAT, por ejemplo, del SIAT, ¿verdad? Yo no sé, ustedes los informáticos me lo dirán, corríjanme aquí en público, pero yo tengo entendido que el SIAT está en lenguaje COBOL o en algún tipo No, de está en lenguaje de ese Adabas. tipo. ¿En cuál? Está en Adabas. En nada más. Bueno, pero ¿de hace cuánto es ese lenguaje? Ustedes me explicarán, Bueno, ¿no? con decirle que el sistema tiene más de 20 años. Ok, eso, en términos informáticos yo creo que puede ser un poco prehistórico, ¿no? El formato, yo no lo sé, ustedes me lo dirán. Funciona, y ahí está funcionando, pero sin lugar a duda, yo me imagino que debe ser un gran reto para los informáticos tratar de agarrar, de migrar grandes cantidades de información, donde además, bueno, se logre un formato uniforme. Activar los ciclos de inteligencia correspondientes con el fin de transformar esos datos en información que sea útil para la toma de decisiones tributarias. Gestionar la retroalimentación con esa información diseminada, para poder activar procesos que realmente ayuden a una correcta gobernanza de los datos. ¿Quién resguarda la información? ¿Cómo se accede a ella? Lo que decía ahora Raúl. ¿Quién autoriza el uso de esta? ¿Verdad? ¿Y cuáles son los usos de la misma? Es un tema importante. ¿Qué piensas al respecto, Ernesto? Y en función de lo que estás también viendo ya en el proyecto de Hacienda Digital que se está desarrollando en Costa Rica y que tengo entendido que yo no sé si tiene fecha de lanzamiento o fecha límite el 2026. Y ahora nos vas a aclarar si eso es así, por lo menos fue lo que yo me parece que vi en algún texto. Pero bueno, hablando del tema de gobernanza de datos. Bueno, a ver, yo sí creo que el tema de la gobernanza de datos es vital. En una administración tributaria, en cualquier lugar, pero en una administración tributaria en particular. ¿Qué sucede? Hoy hay grandes habilitadores para poder manejar grandes volúmenes de información. Y yo Sí, diría que uno de ellos es el uso de la nube. O sea, realmente, por ejemplo, yo no me imaginaría la factura electrónica donde la tengo en tiempo real y poder tener la transaccionalidad de un día pico o de un día normal manejándolo desde un centro de cómputo on-premise. Se puede, pero entonces tienes que tener una capacidad enorme para poder manejar eso, mientras que el uso de la nube realmente te permite manejar los picos y demás. Eso es un hecho la nube es un habilitador para el manejo de grandes volúmenes de información. El desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de los modelos analíticos, o sea, todo eso son habilitadores. Pero no hacemos nada con eso si no hay una gobernanza de la información. Tiene que haber normativa, tiene que haber procedimientos, tiene que haber reglas claras sobre realmente la gobernanza de nuestros datos.
Primero, tiene que definirse el ciclo de vida del dato desde que nace hasta que cumple su vida útil. Y un poco va en relación con lo que decía Raúl, que bueno, incluso que cuando el dato ya simplemente debemos borrarlo porque ya cumplió su vida útil. Entonces, definir su ciclo de vida, definir quién es el dueño del dato. Porque les digo algo que sucede muchas veces. Tengo, no sé, 100 fuentes de información, pero resulta que nadie mira si esa fuente de información se está actualizando, ¿no? Y nos damos cuenta el día que hicimos una consulta y alguien se dio cuenta de que estaba dando información que no era correcta, si es que te das cuenta. Entonces, tiene que haber un dueño de la información bien definido y además esta gestión debe estar centralizada. ¿Qué sucedía, por ejemplo, o qué sucede hoy por hoy todavía en el Ministerio de Hacienda? No sé, si hay que hacer una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones para ver los temas de cédula, Aduanas hace su consulta, Tributación hace su consulta, el sistema financiero hace su consulta, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy poco eficiente, porque entonces realmente hasta en algún momento hasta se pueden saturar estos canales porque no hay una centralización y una eficiencia en el uso realmente de estos canales. Entonces, yo parto del hecho que la gobernanza de datos debe ser institucional, que debe ser algo que esté muy bien definido y regulado y que considere elementos como la calidad y la seguridad, temas vitales. O sea, son muchos más, pero Sí, calidad y seguridad. O sea, yo no hago nada con tener toda la información que yo quiera si la calidad de esa información es mala o si la información está incompleta. Yo no hago nada con tener toda esa cantidad de información si yo tengo un problema de ciberseguridad y entonces la ciudadanía pierde confianza en mí y entonces eso realmente sí se convierte en un problema porque al haber pérdida de confianza, pues también puede significar una regresión en el intercambio de información. Entonces, realmente tiene que haber una gobernanza muy clara que vele por la calidad, por la seguridad, por el ciclo del dato y porque se gestione de forma eficiente, de forma oportuna. Porque no hacemos nada con tener toda la tecnología del mundo si realmente tenemos malos datos. Y es más, en el tema que nos ocupa hoy, si queremos hablar de inteligencia artificial y de modelos predictivos, imagínense qué nos va a predecir ese modelo si mi información no está buena o si mi información tiene sesgos, porque eso es muy importante. Si yo alimento el modelo con información donde hay un sesgo de género, muy posiblemente eso se va a mantener en las predicciones. Y así, o sea, puede ser un sesgo de género, puede ser un sesgo de nacionalidad, puede ser un sesgo de edad, a ver, determinados sesgos pueden ser lógicos porque, no sé, porque a lo mejor el tamaño de la población, la composición de edades me dice que hay más personas de menos de 20 años que de más de 20 años o viceversa, no sé, pero hay otro tipo de sesgos que realmente es porque la información con la que yo estoy alimentando mi modelo realmente no es, o sea, tiene esos sesgos o incluso porque esa información es incompleta o es incorrecta. Entonces, es muy importante que haya una gobernanza de la información, que incluso se sigan protocolos muy claros de seguridad en ese intercambio e incluso siguiendo las leyes vigentes. ujú, Porque, a ver, la administración tributaria, por ejemplo, tiene el derecho de solicitar información con fines tributarios a, prácticamente a todo el mundo, pero esa información que se obtiene con fines tributarios es para fines tributarios. Entonces ahí es muy importante, o sea, cómo yo voy a gobernar esa información, porque aunque esté en mi base de datos, aunque esté dentro del Ministerio de Hacienda, no es para compartir con los demás. Entonces, poder clasificar la información y tener una clasificación clara de la información y quién tiene acceso a esa información es de vital importancia para que realmente todo lo demás que queremos hacer y todo lo demás que queremos lograr ocurra. La gobernanza realmente es súper importante. Raúl, ibas a decir algo. No, yo quería ahí hacer una pregunta a Ernesto, ahí te estoy robando el show, pero Dale, dale. ese tema del identificar al dueño de la información, y es que, a ver lo que él piensa, si uno dice que el dueño del número de teléfono de un contribuyente, si el dueño de eso es la administración tributaria, ¿está bien? ¿O hay que poder llegar a Juan Pérez dentro de la administración tributaria como el dueño de ese dato? A ver qué es lo que él piensa, porque mira que es fácil decir, no, el dueño de esa información es la administración tributaria. Ahí hay
1.500 personas a quien echarle la culpa, ¿no? No, no, yo pienso que cuando se habla de dueño de la información es quién es el rector para lo que la información va a ser utilizada. O sea, pues si es el número de teléfono de un obligado tributario, el dueño de la información es el obligado, es la administración tributaria. Y bueno, en ese sentido debería ser la administración tributaria quien se preocupara porque ese dato esté actualizado, porque ese dato esté bien. Por ejemplo, cosas que pensamos incluir dentro, o que pensamos no, que están incluidas dentro de los requerimientos que se hicieron para Hacienda Digital, es que haya una comprobación de correos electrónicos y de números de teléfono, porque hoy en la base de datos del RUT en Costa Rica hay correos electrónicos, no tengo correo, @micorreo.com o teléfonos 555551111, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas implican también gobernanza de la información. Ahora, por eso es bien importante, uno, ver cuáles son las leyes vigentes respecto a intercambio de información y además también tener una eficiencia. Por ejemplo, cosas que estamos viendo en temas de registro en el proyecto Hacienda Digital es que si usted se registra ante el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, como un operador de comercio, bueno, pues para un operador de comercio, ya usted a lo mejor ya era un obligado tributario. ¿Para qué le voy a hacer de nuevo ingresar toda la información que ya yo tengo suya? Se la presento y usted simplemente adicione o cambie lo que corresponda. Entonces, ese tipo de cosas, sí hay que tener en cuenta qué podemos compartir y qué podemos hacer para ser más eficientes con el uso de la información y en qué estamos limitados por temas legales, por temas de privacidad, por temas de seguridad. Ujú. Ok, ¿qué te parece, Raúl? Es interesante porque ahora que Ernesto dice una palabra que a mí me llama mucho la atención como abogado y que también lo he visto en el ámbito, digamos, de algunas decisiones judiciales en Europa y aún en Costa Rica, en una sentencia muy particular que tenemos, eso es el tema de quién es el propietario de la información. ¿Verdad? Ese es un tema que llama mucho la atención, ¿verdad? Desde la perspectiva constitucional, en su, ¿cuál es el propietario? Que es diferente al hecho de, bueno, cómo esa información, que puede ser de trascendencia tributaria, puede ser utilizada por las autoridades fiscales en su momento. Y cómo esto va a ayudar precisamente a que la administración tributaria, pues, realice la gestión y el análisis de riesgo, que sin lugar a duda, yo creo que ustedes comparten, es uno de los aspectos más importantes, digamos, del uso de estas tecnologías disruptivas en nuestros tiempos, el análisis de los riesgos, ¿no? De cómo, en el caso costarricense, por ejemplo, les cuento, y ustedes me quiero que me den su opinión, pero por ejemplo, en el caso costarricense, una pregunta que le hicimos al director general de tributación y a la Dirección General de Fiscalización también, respecto de cuáles eran, digamos, los modelos que estaba siguiendo Costa Rica, por lo menos actualmente. Y ojo que esto no está en el contexto del programa, ¿verdad? Del PhD, de Hacienda Digital, que este programa, a pesar de que está dentro del Ministerio de Hacienda, pues tiene una cierta autonomía, ¿no? A mí me parece que eso hay que aclararlo, tal vez Ernesto después eso no lo puede aclarar, pero es un proyecto que se está llevando a cabo, ¿verdad? A través de unos fondos específicos y a través de unos contratos que fueron firmados el año pasado, ¿no? Es interesante observar cómo la propia administración reconoce y revelan algunas respuestas que usan modelos ellos dicen, usamos modelos de información multidimensional. Están usando ahorita cubos, ustedes miran, ¿qué se llama? Cubos OLAP, creo que se llama cubos OLAP, de corte analítico y proceso de detección automática de riesgos. Claro, el problema fue cuando yo pedí que me detallaran un poco cómo funcionaba la cosa. Y solamente dijeron, no, hombre, este es abogado para que le voy a explicar qué es cómo funciona eso en los cubos OLAP. Bueno, mejor no le explicamos porque este tipo no va a entender. Pero de pronto ven como ya la propia administración, por lo menos esto al lado de lo que es el programa, ¿no? El programa de Hacienda Digital, ya reconoce la utilización de modelos de información multidimensional, estos famosos cubos OLAP, ¿verdad? Y ahí es donde pues uno se pregunta, bueno, qué importante, dado que es la dirección de fiscalización, el hecho de que un elemento esencial de cara a los derechos y garantías de los contribuyentes, aquí pongo mi perspectiva jurídica, radica en la obligatoriedad, me parece, y eso creo que ya se ha dicho mucho también a nivel internacional por parte de la autoridad fiscal, de indicar expresamente, por ejemplo, en sus planes anuales de fiscalización, el uso de modelos analíticos y predictivos basados en inteligencia artificial, ¿verdad? Condición que al menos, en Costa Rica, al menos en el último plan anual de fiscalización publicado, que era el 2023,
no lo encontramos, a pesar de que la propia administración reconoce que ya está utilizando, por ejemplo, modelos de información multidimensional, ¿verdad? Esto que hablaba de los cubos solar. Claro, una respuesta que a mí me han dado, estimables funcionarios de la administración, buenos amigos, en este sentido es decirme, no, mira, pero es que nosotros ahorita estamos apenas utilizándolo de manera puramente instrumental, de manera muy leve. En realidad las auditorías todavía no están utilizando de manera intensiva para efectos de análisis de riesgos, digamos, las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial. Pero bueno, en todo caso, sí es un tema que nos tiene que llamar claramente la atención. El uso de los modelos de analítica de datos, de inteligencia de datos, es algo que sí sé, y eso ya lo he leído en la próxima página web, ¿verdad, Ernesto? Que es la conformación, yo no sé, ahí me corriges, la conformación de una unidad de analítica e inteligencia de datos del Ministerio de Hacienda. ¿Es cierto eso? ¿Cómo nos lo puedes explicar para que los que estamos aquí podamos entender en qué consiste esa unidad de analítica e inteligencia de datos que yo leí por lo menos en el proyecto de Hacienda Digital colgado en la página del Ministerio? A ver, lo que pasa es que el proyecto de Hacienda Digital no solo tiene la dimensión tecnológica, sino Ok. que tiene la dimensión de transformación. Porque no podemos hablar de una transformación digital si solo hablamos de la transformación de la tecnología. Eso es un cambio tecnológico, pero no es una transformación digital. Entonces, realmente, para hablar de transformación digital, realmente debemos hablar del cambio de nuestra forma de hacer las cosas, el crear nuevas capacidades, el crear un paradigma diferente centrado en el ciudadano. Entonces, son muchos elementos y muchas piezas que forman parte de una transformación digital. Y muchas de las piezas que forman parte de la transformación digital tienen que ver más con la gente que con lo digital. Con cambios de paradigma, con gestión del cambio, con creación de capacidades, etcétera, ¿no? Cuando se habla de crear una unidad de analítica a nivel del Ministerio de Hacienda, realmente eso será una propuesta que será analizada dentro del marco del proyecto Hacienda Digital e implica muchas cosas, o sea, implica temas legales, temas, digamos, hay que ver cuestiones con el servicio civil, hay que ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si hay que cambiar alguna ley, alguna norma, algún procedimiento, porque incluso también tenemos que ser claros, las nuevas tecnologías requieren de profesionales cada vez más capacitados, profesionales cada vez mejores. Y muchas veces los salarios del Estado no son atractivos para ese tipo de profesionales. Bueno, si queremos tener realmente un uso adecuado de inteligencia artificial, si queremos tener un uso adecuado de modelos analíticos, vamos a requerir de ese tipo de profesionales, de matemáticos altamente especializados, de gente que conozca muy bien temas de inteligencia artificial, de modelos predictivos, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos realmente si queremos lograr ese objetivo, no hacemos nada con dispersar en cada área lo poquito que va a hacer cada quien. Lo ideal sería poder contar con una unidad centralizada que permita dar servicio a todo el Ministerio de Hacienda en cuestiones analíticas. Sobre todo por la gran cantidad de información que llega al Ministerio de Hacienda. Ahora, debemos estar claros también que para lograr esto, o sea, y por eso es que se habla de una unidad analítica posiblemente, es que debemos incluso lograr una homologación de esa información para nosotros poderla utilizar. Se los digo porque hoy un dilema que tenemos, por ejemplo, es el tema de los sistemas legados. Y alguien una vez, y no voy a decir quién, pero la respuesta que siempre daba era, eso lo resolvemos con un lago de datos. Y eso lo resolvemos con un lago de datos. Y todo el mundo se metió en su mente de que no había mucho problema con los sistemas legados porque con un lago de datos lo íbamos a resolver. Ojo, yo puedo meter la base de datos en el lago de datos, pero si yo no tengo en cuenta las reglas de negocio, si yo no tengo la estructura de la información, si yo no tengo homologados mis datos, eso que está ahí no me sirve para nada. Entonces, realmente, por eso es que yo sí veo realmente importante que el Ministerio de Hacienda en algún momento pueda contar con una unidad de analítica de primer nivel, porque además, estemos claros, o sea, todos los estudios macroeconómicos que se hacen en el Ministerio de Hacienda, o sea, no estamos hablando solo de lo tributario, estamos hablando de todo el Ministerio de Hacienda. Y precisamente como es algo que es caro, como es algo que es difícil, como es algo que es complejo, yo lo veo al menos, y esa sí es mi opinión, lo veo mucho más viable si se hace un esfuerzo a nivel de ministerio
que si empezamos a diluir ese esfuerzo en las diferentes direcciones del Ministerio de Hacienda. Y Raúl, ¿y cómo ves ese punto? Exactamente, el punto, digamos, de un poquito de, empezamos hablando de la gestión y análisis del riesgo, de la utilización de estos modelos, un poco lo que yo hablaba también ahora del hecho de que hasta el punto de que tienen que revelarse ante los contribuyentes y sobre todo en los planes anuales de fiscalización, ¿verdad? La existencia o la utilización de modelos que utilizan inteligencia artificial para efectos, digamos, hasta de selección de contribuyentes, que es un tema bastante interesante. Es más, ahora en Costa Rica, para que no sé si lo sabías, pero en Costa Rica ya se estaba, y Ernesto no lo puede ampliar, también en el proyecto de Hacienda Digital ya se habla de la creación de un sistema nacional integrado de gestión de riesgo, del CINIGER, ¿no? Y el CINIGER un poco también ahí va por ese lado. Yo preferiría de no hablar de eso, perdón que te interrumpa, el CINIGER en su momento, este fue un proyecto fallido, vamos a decirlo, creó el proyecto, se inició el proyecto, eh, hubo determinadas situaciones en que no se culminó, o sea, se llegó hasta un punto, pero no se culminó el proyecto. Y de ahí que el CINIGER se desprende ahora en los módulos de riesgos que va a tener el sistema aduanero, el sistema tributario, y, o sea, los tres sistemas principales, o sea, al menos el aduanero y el tributario sí seguro van a tener sus propios módulos de riesgo que se van a tener que hablar, por supuesto, pero ya el concepto de CINIGER sí quiero aclarar que no existe en Perfecto, estos momentos. listo, gracias. ¿Qué te parece, Raúl? Danos tu opinión. Modesto, yo creo que si uno se pone de manera muy general, habría Ujú, que decir que los planes de selección de casos para fiscalización van a usar herramientas de analítica y van a usar inteligencia artificial. Tal vez no este año, tal vez no el que viene, pero en las administraciones tributarias no es una opción, no es una opción. ujú, Ese es el camino natural. Hay que buscar cosas mejores que tirar una moneda y ver si te toca o no te toca que te ujú. auditen, porque son recursos del Estado y además que si eres bien comportado, haces todo bien, tienes una buena contabilidad, cumples tus obligaciones de buena manera, pagas correctamente tus impuestos, deberías tener el derecho de salir sorteado muy pocas veces y no estar dependiendo del sorteo. El uso de la gestión de riesgo correctamente aplicada también va a favorecer a los contribuyentes cumplidores y de buena manera. Y acá el tema de estas herramientas es que, y esa diferencia que yo trataba de hacer al comienzo de aquella inteligencia artificial más tradicional, Ujú. que uno le llama inteligencia artificial porque es el nombre que tiene, pero que en realidad es matemática y estadística bien aplicada, incluyendo las redes neuronales, y que esa explicabilidad de cosas a las que te refieres, pues es mucho más clara, más dinámica. Uno puede hacer una regresión binaria y decir, bueno, yo con esto clasifico. En definitiva, es calcular probabilidades y determinar si eres más probablemente para un lado o para el otro. Y eso puede significar, a partir de una fotografía, identificar gatos o perros, como en el post que te gustaba, pero puede ser también tratar de identificar situaciones de incumplimiento o no de incumplimiento, o decir, procese esta devolución rápidamente porque el contribuyente tiene derecho. Afortunadamente no hay que hacerlo esperar 4 meses con una auditoría. Eso es un escenario. Y Ujú. ese escenario hay que hacerlo bien, hay que cuidar que no caigamos en los sesgos de los desarrolladores que podríamos tener, ¿sí? O tratar de evitar dentro de lo posible que los sesgos que están presentes en la realidad, como nos decía Ernesto, nos lleven. Pero el otro tema es esta inteligencia artificial generativa, que tenemos que verla del otro lado. Y me voy a permitir Dale, leerte algo, leerte dale. algo. Dice, a ver qué te parece. Modesto, mente inquieta y visionaria, amante de la inteligencia artificial, que en sus bailes de sueños busca la diaria justicia para un mundo desigual. Defensor de los derechos sin desvarío, lucha por la equidad en cada red, donde la voz del pueblo tenga su brío y el algoritmo justo sea su Edén. Con la IA como herramienta poderosa, construye puentes de verdad sin dique, derribando muros de la vil codicia. En cada línea de código una rosa, florece la esperanza que no se marchita, un futuro donde el bien jamás se agota. Es un soneto que cumple las reglas de los sonetos, que habla de ti, que te gusta la inteligencia artificial, y no sé si te gusta lo que dice o no dice, pero no lo escribí yo. Lo escribió una inteligencia artificial generativa en el momento Bueno, que estamos aquí, sí. mientras hablábamos. Y seguramente es mucho mejor
que el que muchos de nosotros que no tenemos las dotes de la poesía podríamos describir. Pero eso que le acabamos de pedir, si tú lo ves, podría ser también cuando un auditor fiscal le diga a una inteligencia artificial, usando los datos que tengo, usando los datos disponibles, la información de terceros, escríbeme un acta de reparo contra una declaración de un contribuyente. Como también podría ser que un asesor fiscal le diga a su asistente virtual, usando la información que tengo, la jurisprudencia sobre las sentencias en otros casos, las formas en que la administración tributaria ha respondido a las consultas, escríbeme una respuesta contra un acto administrativo solicitando su revisión. Eso, pues son otros 500 pesos. Y ahí el uso de esa inteligencia artificial, como hemos visto en las noticias, podría ser espectacular o desastrosa, dependiendo de si es que te sale bien o te sale mal. Y hay que ser, creo yo, muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, que si es que se usa dentro de la administración para ayudar a los contribuyentes o para ayudar a los funcionarios a actuar mejor, a corregir errores, a no caer en determinadas ideas que ya han sido demostradas en la jurisprudencia, son luego negadas parcial o totalmente en contra de la administración. Por ejemplo, dice, utilizando únicamente fuentes oficiales, utilizando únicamente la información de la administración y no en ese, si bien para el procesamiento del lenguaje natural puede usar toda la Internet, para la respuesta debería concentrarse en lo que es oficial, ¿no? Y de la misma manera, para el lado de los contribuyentes que decidan utilizarla, y alguien lo va a hacer, créeme que alguien lo va a hacer, pues que use no la libertad absoluta de ponerse completamente creativos y introducir un recurso de cualquier manera para que pueda ser pues considerado temerario luego, simplemente porque se puede escribir y pues tú le pediste que escriba un recurso. Entonces, ahí vienen otros 500 pesos y ahí la responsabilidad es mayor porque es una potencia impresionante la que podemos obtener cuando todo ese montón de información que tenemos lo instrumentamos allá. Y ahí la explicabilidad ya pasa a ser otra cosa. Algunos de estos modelos tienen 130 millones de parámetros, no te caben en la cabeza, no hay tiempo para analizarlo. Entonces, lo más que puede llegar es que si estudias y a lo mejor alguien más cercano a la tecnología lo pueda medio entender más o menos cómo funciona sin llegar a explicar cómo escribió tal o cual cosa, y dice, pero va a ser mucho más difícil para un juez, a lo mejor, llegar a entender eso. Si ya le podría costar entender cómo funciona una red neuronal, imagínate cuando hay 130 millones de parámetros detrás de un Large Language Model. Entonces, es otra cosa. Y ahí yo creo que, una vez más, dice, nosotros vamos a encontrar las posiciones hasta ideológicas. No la debemos usar porque va a acabar con nosotros, va a acabar con nuestros empleos, con los de los funcionarios y con los de los profesionales tributarios. O hay que usarla masivamente porque va a ser muy eficiente, porque va a cortar los plazos, porque va a maximizar los ingresos de una compañía. Y seguramente la respuesta estará en algún punto en el medio. Como quiera que sea, creo que hay un reto porque hay que hacerlo responsablemente. Es mucho poder y tenemos que ser cuidadosos. Absolutamente. Yo estoy de acuerdo en eso y creo que ya hemos visto la reacción, sobre todo en Europa, ¿no? Algunas sentencias, algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunas sentencias también, una italiana que leí hace poco, muy, muy interesante sobre el uso de inteligencia artificial. El mismo caso de Lomis versus, ahorita olvido el estado, pero en Estados Unidos también se han dado algunas sentencias que lo que han mostrado precisamente es los riesgos de esa opacidad, ¿verdad? Hasta dónde debe llegar exactamente el tema del derecho a la explicabilidad. Ahora decías que, y lo estás aclarando de manera muy clara, bueno, ¿qué explicabilidad? ¿Cómo vas a explicar la construcción o el entrenamiento de un algoritmo exactamente, sobre todo en esta inteligencia artificial generativa? Que literalmente por medio de los algoritmos ellos van aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y van generando esas redes neuronales impresionantes. Bueno,
qué interesante cómo vamos a llegar a establecer ese derecho a la explicabilidad algorítmica que ya muchos están hablando en el mundo. O sea, esto no es un tema nuevo, es un tema que se está desarrollando en este momento, en tiempo real está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también tiene que ser visto desde la perspectiva jurídica, no solamente de la afectación que esto puede tener, lo decías ahora con mucha claridad, Raúl, la responsabilidad que hay, porque esto realmente puede no solamente afectar los derechos y garantías de los contribuyentes, sino los derechos fundamentales establecidos en nuestras constituciones políticas, el derecho a la intimidad, el derecho a la defensa, bueno, todo eso, ¿verdad? Son temas absolutamente ricos que todavía están en proceso de formación. Y ya creo que ya por la hora creo que vamos a tener que ir. Y insisto que creo que no tocamos, pero ni la mitad de lo que tenemos pensado que vamos a hablar. Y era bastante predecible, ¿no? Porque este es un tema que realmente hay muchísimo para opinar, muchísimo para conversar. Pero antes también de irnos, y ojalá no sé si habrá alguien más que tenga alguna pregunta por ahí, lo vamos a hacer. En el chat nos han puesto, y yo que esto Ernesto no lo puede contestar, ¿cuál es el estado actual del proyecto de Hacienda Digital? ¿En qué estamos? ¿En qué etapa? ¿Cómo andamos con este tema del proyecto de Hacienda Digital? Bueno, lo resumo así rapidito. Digamos que en estos momentos los tres proyectos están en etapa de ejecución y los tres, bueno, dos de ellos están, digamos, en el diseño conceptual. Uno va un poquito todavía, unos pasitos atrás, pero ya entrando en este diseño conceptual. Y bueno, en el caso del sistema tributario se prevén los primeros despliegues eh, alrededor de mayo del 2025. Es ¿20 lo qué? que se tiene. ¿Dijiste 25. qué? Mayo, los primeros 25. despliegues. Sí. Y cuando digo los primeros despliegues, lo bueno es que con estos primeros despliegues prácticamente vamos a cubrir todo lo que hoy se tiene. Entonces, eso es lo rico de esto, que digamos en relativamente corto tiempo, pues se va a poder dar un valor agregado grande a los obligados tributarios. La idea también es, o sea, cada uno de los proyectos, porque son tres grandes proyectos, es Administración Financiera y Talento Humano, es Administración Tributaria y es Administración Aduanera. Eh, Debo ser honesto, es el primer proyecto que conozco en el mundo donde se están cambiando los tres sistemas principales, yo diría, de, 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 de un Ministerio de Hacienda a la vez. Es un gran reto, pero bueno, yo pienso que los proyectos van caminando, creo que van caminando bien. No digo que sin dificultades, o sea, el que diga que un proyecto de esta magnitud no tiene dificultad, yo diría que miente. O sea, siempre hay dificultades que uno tiene que ir resolviendo en el camino, pero realmente pues, fueron adjudicadas las empresas. Primero se hizo una fase de planeación y entendimiento. Ahora se está en la fase de diseño conceptual y la idea es que, bueno, ya después empiecen los despliegues. Asociado a todo esto, hay componentes de gestión del cambio, hay componentes de cultura y transformación digital y hay componentes de alineamiento organizacional. O sea, es bastante ambicioso el alcance que se tiene en el proyecto y realmente lo que se busca precisamente es hacer un cambio real, hacer realmente una verdadera transformación digital, no solo hacer un cambio de sistema. Bueno, lo que está claro es que la inteligencia artificial, entonces, como lo estás contando, en Costa Rica tendrá un papel protagónico en el contexto de los actuales, no solamente procedimientos de fiscalización, de control tributario, sino también de asistencia al contribuyente, ¿verdad? Que es el otro gran pilar. Pero yo insisto sobre todo en las actuaciones de control bajo el sistema de Hacienda Digital y que va a tener ese uso intensivo, ¿no? Entonces, un gran reto. Esto es realmente algo impresionante, ¿no? A mí me parece que es La algo que... atención al obligado tributario también, porque Sí, claro. incluso los temas legales asociados a que realmente si el bot te respondió algo incorrecto y tú lo llevas ante un juez que dice, bueno, es que el bot es de la administración tributaria, pero me respondió algo Sí. incorrecto y el otro, y a lo mejor alguien más te va a decir, no, pero es que la ley dice otra cosa, pero esto me lo dijo. Entonces, ese tipo de cosas no va a ser para hoy porque ya no hay tiempo para eso, pero son temas que sí habrá que tomar muy en cuenta. No, no, yo creo que vamos a tener que conversar algún otro día, que tengamos tiempo, podemos seguir con la conversación. Y pues no sé si hay alguien del público, no sé, Gaby, o si vamos a dar espacio para alguna pregunta o para alguna aclaración por parte de los que nos acompañan
en esta noche. Ya estamos a las 19:17 y creo que nos hemos pasado un poquito más de la hora, pero creo que valió la pena, ¿no? Claro que sí, más bien, muchísimas gracias por su participación. Realmente lo que teníamos eran las preguntas en el chat y solamente se dio una, que fue la que se contestó. Muchísimas gracias de nuevo por esta excelente exposición y por acompañarnos. Espero que nos puedan acompañar en otro momento, un poco más adelante, para comentarnos cómo va el avance. Un Gracias a gusto. muy Y un amable. Modesto, gusto compartir con Raúl también y con Modesto. Y bueno, con No, todos. no, esperemos que podamos muchas. seguir conversándonos ahí, ¿verdad? Porque me parece que es un tema común que nos interesa. El último minuto, Modesto. Dale, dale, Raúl. Mira, seguramente ustedes ya vieron ahí que yo uso un Apple Watch, ¿no? Y este tiene la función de que si me caigo, va Ajá. a avisarle a un par de personas en mi familia cercana diciendo que me caí. Y alguna vez falla, ¿no? Porque juego tenis y en alguna pelota muy extrema me han preguntado, ¿te caíste? No, no, estoy bien. Pero eso es la aplicación de inteligencia artificial sobre los datos biométricos tuyos. ¿Ya? Entonces, evidentemente, como decías, esos derechos existen, hay que respetarlos, hay que buscar que las cosas, pero no hay cómo renunciar a la potencia que viene de poder utilizar esa información para beneficio de la Así es. administración tributaria, de la sociedad y de los propios contribuyentes cuando. Entonces, Así es. creo que hay que hacerlo bien y esa es la misión. Y Gaby, muchas gracias por la invitación. Encantado, Ernesto, de estar contigo. Muchísimas gracias, Modesto. Pero déjame decirte una cosa, Gaby. Esta vez los valientes fuimos nosotros. La siguiente vez van a ser ustedes que nos invitan 2 veces. Bueno, me parece, claro que sí, sí ha sido un honor realmente escucharlos a todos ustedes y creo que definitivamente tendremos que seguir hablando. Muchísimas gracias. Que estén Muchas muy bien. gracias. Un placer. Pasen buenas Chao, noches y chao. que nos Saludos. acompañan. Chao, chao. Igualmente. Buenas noches. Hasta Que la luego. pasen muy bien. Dios.